Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Conmemoran en todo el país aniversario del inicio de las guerras independentistas. Comienza en varias provincias contienda tabacalera. Apoyarán cubanos a residentes en Europa campaña por los 5 y contra el bloqueo. El 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes inició la lucha por la independencia de Cuba, liberó a sus esclavos y los llamó ciudadanos con derechos idénticos a los demás cubanos. Hoy tuvieron lugar actos para recordar la efeméride en diversos puntos de la geografía nacional. A 146 años del inicio de nuestras luchas libertarias, ofrendas florales de Fidel Castro Ruz y del presidente de los consejos de Estado y de ministros se colocaron ante el mausoleo que guarda los restos del héroe nacional José Martí en el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba. A nombre de los consejos de Estado y de ministros y del pueblo de Cuba, también llegaron hasta aquí las flores en homenaje al más universal de los cubanos. De igual forma, el tributo del pueblo se hizo patente ante el monumento escultórico donde descansan los restos mortales de Carlos Manuel de Céspedes, padre de la patria, un hombre de profundos pensamientos que hizo historia desde aquel 10 de octubre de 1868, cuando liberó a sus esclavos y los instó a luchar por la soberanía nacional. Son estas las ruinas del ingenio La de Majagua, el sitio que vio en un acto de radical democracia la proclamación de la libertad en Cuba. Un 10 de octubre que señaló el destino de un país, un lugar sagrado donde se protagonizó un permanente levantamiento contra la injusticia. Cada año cientos de personas acuden aquí. Es el llamado del grito de independencia de Carlos Manuel de Céspedes. 146 años después, las generaciones de hoy conmemoran el inicio de la Guerra de Liberación. Es un encuentro del pueblo con su propia historia. Los artistas armonizan en sus textos y su música el sentir de la nación. Nuevos militantes del partido, cuyas ideas se forjaron desde entonces, recibieron su carnet. Cada año cientos de personas se reúnen aquí para confirmar una elección, un acto de legítima defensa en busca de la nación libre y civilizada que soñara Fidel. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este 10 de octubre comenzó de manera oficial la siembra de tabaco en todo el país. En esta ocasión se planifica plantar más de 25.000 hectáreas de la solanácea, según el proceso de contratación con los vegueros. La campaña tabacalera 2014-2015 comenzó en la isla. El cumplimiento del cronograma constituye una prioridad para los labriegos que aspiran sembrar el grueso de las áreas para finales de diciembre, etapa óptima para el cultivo, lo cual garantiza mayor calidad y rendimientos. Desde octubre hasta enero, los vegueros esperan plantar 25.000 hectáreas de la hoja, unas 4.000 más que la pasada contienda. Lo que decide la campaña de tabaco, dígase el fertilizante, los productos fitosanitarios, el combustible, la tela para el tapado, las cosas elementales del riego, de la maquinaria, todo eso tiene garantía, y lo que pueda faltar debe estar oportunamente en manos de los productores en el momento que se vaya necesitando. En la empresa de acopio y beneficio Lázaro Peña de Artemisa, la mayor productora de tabaco tapado del país, se dio apertura a la campaña. La VPC Simón Bolívar de San Antonio de los Baños fue el sitio escogido por destacarse a nivel nacional en la producción del cultivo. Otros territorios como Holguín, Ciego de Ávila, Matanzas, Santi Espíritus, Pinar del Río y Villa Clara se incorporaron ya a esta contienda tabacalera. Edelix Tamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La aplicación de un novedoso sistema de siembra que amplía la distancia entre surcos favorecerá el desarrollo de estas posturas al evitar el daño mecánico en su cosecha. Esa modificación, unida a la fortaleza de la variedad Criollo 98 obtenida en Pinar del Río, responde a una estrategia de los campesinos de la cooperativa Quinto Congreso en San Juan y Martínez para asegurar tan decisiva etapa.
Con más de 16.700 toneladas de tabaco previstas para la actual campaña, de ellas un volumen importante de capa, directivos y organismos de la agricultura en la provincia deben ahora asegurar los suministros básicos que permitan mantener la siembra de forma ininterrumpida. Desde Pinar del Río, Ramón Crespo Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La lluvia no fue impedimento para los villaclareños. En el hoyo de Manicaragua se inició la siembra de la hoja, la garantía de más de 136 hectáreas de semilleros con simientes de alta calidad genética, y el riego escalonado favorecerá la campaña. Algunos productores reconocen las ventajas de la tecnología de la doble hilera y aspiran a alcanzar rendimientos de 1 tonelada por hectárea. La empresa potencia actualmente una tipología más duradera para las casas de tabaco con techo de zinc importados. Ya se han construido unos 400 y reparado 367. Desde Villa Clara, Bárbara Muñoz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La lucha por la libertad de los antiterroristas presos injustamente en Estados Unidos y la necesidad de poner fin al bloqueo a Cuba centrarán los debates del 9º encuentro de cubanos residentes en Europa que comenzó hoy en la capital austríaca. El 9º encuentro de cubanos residentes en Europa que comienza hoy en la capital austríaca tendrá entre los temas prioritarios la lucha por la libertad de los antiterroristas presos injustamente en Estados Unidos. El evento, que reunirá un centenar de delegados de una veintena de países del continente, coincide con el aniversario 146 del inicio de la Primera Guerra por la Independencia en Cuba. Se analizará el incremento de las acciones por la liberación de los 5, declaró a Prensa Latina Virgilio Ponce, miembro de la Coordinadora de Cubanos Residentes en Francia. Ponce señaló la paradoja de que mientras esos antiterroristas fueron encarcelados, Luis Posada Carriles, autor de la voladura de una nave de cubanas de aviación, está libre. El encuentro de cubanos residentes en Europa sesionará del 10 al 12 de octubre e incluye un amplio programa de actividades, entre ellas debates sobre diversos temas de actualidad. La agenda contempla la colocación de ofrendas florales ante los bustos de Ernesto Che Guevara y José Martí en el Donau Park y un recorrido por el Museo de Bellas Artes de Cuba en Viena. Otro de los temas que estará sobre la mesa es la necesidad de poner fin al bloqueo impuesto por Estados Unidos a la mayor de las Antillas desde hace más de medio siglo. Raico Escalante, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Del 26 al 28 de octubre se realizará la Mesa Binacional de Trabajo del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela en materia educativa. En Caracas, la ministra cubana de Educación, Ana Elsa Velázquez, señaló que ese espacio será medular para fortalecer el sistema educativo en la nación suramericana. La preparación docente y el fortalecimiento de la relación escuela, familia y comunidad son prioridades para el sistema venezolano en los próximos 10 años, según resultados de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa. A este objetivo contribuyen más de 2.000 profesionales cubanos insertados en las misiones Robinson, Rivas y Sucre. En un encuentro con colaboradores que se integrarán a la asesoría en los procesos formativos, la ministra cubana destacó que la capacitación de los maestros y los directivos es fundamental para lograr una enseñanza pertinente. En este encuentro con estos 143 cubanos que acaban de llegar, nosotros le hemos dado una indicación de que hay que profundizar en todas las acciones que se están haciendo, qué acciones tenemos que perfeccionar, qué otras cosas tenemos que incluir, qué tenemos que rediseñar, de manera tal que el 2015 sea un año decisivo en el cumplimiento de los retos, de las metas que tiene el Ministerio de Educación. La titular del sector informó que en los próximos días La Habana será sede de la Mesa Binacional de Trabajo del Convenio Integral entre ambas naciones, donde se diseñarán estrategias concretas para elevar la calidad del sistema educativo venezolano en el año 2015. Desde Venezuela, Marisol Blanco, Eddie de la Périda y Midías Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba llamó hoy en Naciones Unidas a no politizar el tema del Estado de Derecho con la imposición de conceptos que permiten a las potencias intervenir en los asuntos internos de los países soberanos. De acuerdo con la representante cubana a la Sexta Comisión, el documento presentado a debate puede dar lugar a interpretaciones injerencistas. La Duma Estatal rusa pidió hoy a los parlamentos del mundo y a las organizaciones internacionales que exijan el esclarecimiento de los crímenes contra la población del sureste ucraniano y el juicio a los culpables.
La resolución llama la atención de la comunidad internacional sobre las tumbas clandestinas en la periferia de Donetsk, con decenas de cadáveres con rasgos de tortura y ejecución. En San Luis, estado de Missouri, continúan hoy las protestas tras el homicidio de un joven afronorteamericano a manos de un policía blanco. Informa el periódico USA Today. Las manifestaciones estallaron el pasado miércoles y se renovaron hoy, cuando más de 100 personas salieron a la calle y bloquearon el tráfico en el lugar donde se cometió el crimen. En Siria, las fuerzas del Estado Islámico avanzaron hacia el centro de la ciudad de Kobane y ocuparon el cuartel general de la resistencia, aunque esa fuerza aún controla el 60% de la urbe, donde permanecen unas 12.000 personas entre combatientes y civiles. Y la activista pakistaní Malala Yousafzai y el indio Kailash Satyarthi fueron galardonados este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2014 por su lucha a favor de la educación infantil, según anunció el Comité Noruego. En la lista de los posibles ganadores se encontraban el Papa Francisco, los presidentes de Rusia y Uruguay y el exagente de Estados Unidos Edward Snowden, entre otros. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Saludos amigos del deporte. Amplia fue la actividad beisbolera en la tarde de este viernes. Los cazadores artemiseños siguen siendo noticia al redondear su éxito número 9, infringiendo el tercer revés de la campaña al estelar villaclareño Freddy Aciel Álvarez. 2-0 finalizó el encuentro del 26 de julio, lo que posibilitó que la balanza se inclinara a los locales en el duelo particular. Un tempranero cuadrangular en el segundo episodio del joven Lázaro Hernández decidió el duelo. Salió victorioso Miguel Laera en lo que fue su triunfo número 50 en series nacionales. Freddy Aciel, nuevamente sin respaldo ofensivo de su equipo, encajó el revés. A primera hora, en desafío de 14 entradas y primer tie break de la temporada, Las Tunas venció 6-4 a Pinar del Río, que sigue de capa caída. Josbel Alarcón archivó su segundo triunfo con salvamento de Joelquis Cruz, al tiempo que Vladimir Gutiérrez sufrió su primer descalabro. Los tuneros completaron el doblete al dominar en el segundo a los pinareños 4-0, con éxito para el zurdo Darien Núñez y revés al expediente de Vladimir Baños. Por su parte, los cocodrilos superaron a los Piratas de la Isla 8-1. Yonder Martínez se convirtió en el segundo lanzador en arribar a 4 victorias, respaldado por una ofensiva de 15 imparables. Holguín dominó la subserie a los Gallos al vencerlos 9-3, con éxito para Ernesto Hernández y revés de Joenzo Carras. Yaisel Sierra logró su 5º punto por juego salvado, de los 6 que tiene el picheo holguinero. Los líderes avileños tropezaron en su patio ante los Elefantes 9-5. El novato Hermes González saboreó su primer éxito, al tiempo que Yuser Corrales salió por la puerta estrecha. Con esta derrota de los Tigres, Matanzas y Artemisa se acercaron a 2 juegos en la tabla de posiciones. Los alazanes volvieron a dominar a Industriales, esta vez 4-1. Los 5 lanzadores capitalinos utilizados hoy dieron 11 bases por bolas y en toda la subserie permitieron 35 inatrapables. Ciro Silvino Licea salvó su 5º juego para igualar con el holguinero Yaisel Sierra. Y en el Van Troy, los locales se llevaron 2-1 el tope particular ante Mayabeque, luego de imponerse 6-2. Dairon Riera logró su segunda victoria y Josuán Gil sufrió su segundo fracaso. Raudel Verde conectó su primer cuadrangular de la contienda. En otros temas, las selecciones de Cuba y México discuten en estos momentos el título de la Copa Panamericana de Voleibol Rama Varonil Sub-23, que dice adiós esta noche en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Y perdió Leinier Domínguez frente a su homólogo ruso Peter Spidler en el Grand Prix de ajedrez con sede en Bakú. El duelo se extendió a 78 movidas de una Ruy López. De esta manera, el ídolo de Guinness se encuentra en el sótano junto a otros 3 concursantes con 3 rayas. El certamen le cuesta a Leinier la pérdida de 11,3 puntos y descender al puesto 19 del ranking mundial en vivo de la FIDE. Deportes, emisión estelar. Gracias, Marcial. Buenas noches. El Parque Solar Fotovoltaico Santa Teresa, ubicado al sur de la ciudad de Guantánamo, funciona con buenos resultados desde su puesta en explotación hace un año.
El cuarto parque solar fotovoltaico a gran escala en Cuba, en el año que lleva en funcionamiento, produjo casi 3.200 megawatts hora. La energía va a circuitos de la ciudad de Guantánamo, que sirven a unos 6.700 clientes estatales y privados de la empresa eléctrica local. Lo generado desde el 4 de octubre del pasado año por el Parque Solar Fotovoltaico Santa Teresa, asimismo representa el ahorro de más de 800 toneladas de combustible convencional y no contaminar al medio ambiente. La principal inversión en energía renovable en Guantánamo alcanza una potencia generadora de 2,5 megawatts pico en el momento de mayor intensidad de la luz solar. Ahora avanzan los trabajos para incrementar la capacidad en otros 2 megawatts. Hasta el momento fueron montados alrededor de 2.500 de los 8.300 paneles solares previstos. El establecimiento local de la empresa de hidroenergía aspira que el 26 de diciembre próximo la ampliación entre en uso. Entonces el Parque Solar Fotovoltaico Santa Teresa será el mayor de su tipo en el país. Desde Guantánamo, Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Casi siempre cuando hablamos de cáncer pensamos en medicamentos y terapias y pocas veces nos preocupamos por actuar a tiempo a través de la pesquisa, que es considerada la acción más efectiva y económica para el control de la enfermedad. Existen en Cuba 3 tipos de cáncer que pueden ser detectados tempranamente a través de programas de pesquisaje activo integral: el cérvico-uterino, el de próstata y el de colon. Todo gracias a la tecnología médica y a los reactivos producidos en el Centro de Inmunoensayo de la capital cubana. La pregunta es si se aprovecha como se debiera esta oportunidad. La respuesta no tarda en llegar cuando escuchamos las historias de vecinas o amigas que no se realizaron a tiempo la prueba citológica, no accedieron a hacerse una videocolposcopía y hoy enfrentan una situación sin salida. Tampoco es elocuente la cantidad de antígenos prostáticos de superficie que se reportan. En Cuba se ha establecido realizar a los mayores de 45 años, a los que tienen familiares de primer grado con cáncer de próstata y a los que se la quieran hacer. Y yo creo que todos deberían hacerse una vez al año este estudio, aunque es algo que en el mundo todavía tiene sus contradicciones. Nosotros también hemos leído muchos trabajos que abogan porque este es un diagnosticador que puede disminuir la mortalidad por cáncer, que es la segunda causa de muerte en el hombre cubano por el cáncer. Los registros son menos alentadores aún al confirmar que cada año mueren en Cuba más de 14.000 personas por causa del cáncer de colon y que no es alto el número de pacientes que acude a hacerse el test de sangre oculta en heces fecales. En el año 2013, que se introdujo este diagnosticador, se realizaron escasamente 50.000 pruebas. Este año estamos alrededor de las 100.000 pruebas, pero es alrededor de un 3% de la población mayor de 50 años, hombres y mujeres, que debían estudiarse con este diagnosticador. El cáncer de colon, como tiene una lesión premaligna, fácilmente se puede disminuir la mortalidad si es detectado tempranamente, y por eso desarrollamos esta prueba, que también se distribuye a todos los centros especializados de pesquisa activa, que hay uno en cada municipio del país, y por lo tanto hay accesibilidad de todo nuestro pueblo a esta prueba. Ojalá este recuento nos ayude a pensar: ¿por qué, si los científicos y técnicos del Centro de Inmunoensayo han producido estas tecnologías de diagnóstico y el sistema de salud las debe poner al alcance de todos, nosotros individualmente no nos preocupamos por aprovecharlas? Detectar a tiempo el cáncer es también una responsabilidad y una decisión de cada uno de nosotros. Milianis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Pues tenemos que sobre Cuba influyen débiles altas presiones que están acá en el sudeste de los Estados Unidos, que avanzan hacia el este lentamente, y eso nos está dando vientos del noroeste al este en toda la costa norte, un poco fuertes, trayendo también nublado, sobre todo en las zonas de la costa norte, central y oriental durante la madrugada y la mañana. Por otra parte, tenemos acá una depresión subtropical y que puede llegar a ser una tormenta subtropical. ¿Subtropical por qué? Porque no es un sistema tropical y tampoco es extratropical. Tiene un poco de ambos, para decirlo de manera muy sencilla. Y además
hay una zona de nublados acá que avanza por el Atlántico hacia el oeste-noroeste y está a unos 1.100 kilómetros de las Antillas Menores. Bueno, dicho esto, el pronóstico del tiempo para este sábado será de sol y algunas nubes por la mañana, temperatura mínima por la madrugada 22-24 grados Celsius, por la tarde subiendo el termómetro hasta valores de 32-31 grados y con muy poca posibilidad de lluvia, algún chubasco aislado solamente en la tarde. En la zona central del país, pues ahí tendremos sol y algunas nubes por la mañana, 22-24 grados de mínima por la madrugada. En la tarde, algún chubasco, alguna lluvia, final de la tarde y al atardecer, aquí en zonas de la costa sur e interior, pero muy poca posibilidad de lluvia y 32-33 grados de temperatura máxima por la tarde. En cuanto a la región oriental, pues ahí tendremos también cielos con algunas nubes y sol, algún nublado ocasional en zonas de la costa norte por la mañana y lo mismo puede pasar en la zona central del país, algún chubasco aislado y ocasional. En la tarde, algún chubasco, alguna lluvia al final de la tarde y hasta el anochecer y 31, 33 y 34 grados de temperatura máxima por la tarde. Los próximos días las condiciones de tiempo seguirán muy parecidas, algún chubasco aislado, un poco más para la zona oriental y en cuanto a las temperaturas, pues muy poca variación, sigue con máximas de 33 y hasta 34 grados en la zona oriental del país. Así que mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. Repasemos otras informaciones del acontecer extranjero. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva denunció este viernes los intentos de la oposición socialdemócrata de desacreditar a los candidatos gubernamentales en la campaña electoral mediante acusaciones sin prueba. El exmandatario expresó que las presuntas imputaciones son difundidas por quienes no consiguen ganar elecciones con propuestas válidas y carecen de capacidad para discutir cuestiones importantes para el país como son educación, economía y empleo. Por su parte, el líder nacional del Partido de los Trabajadores, Rui Falcao, rechazó las acusaciones del exdirector de Petrobras, Paulo Roberto Costa, de que el PT recibió, junto a otras dos organizaciones políticas, transferencias financieras de contratos sellados por esa empresa energética. Y este domingo los bolivianos elegirán al presidente y vicepresidente de ese estado plurinacional, además de los miembros del Parlamento, las legislaturas departamentales y diputados a órganos regionales. Las elecciones estarán marcadas por aspectos que la diferencian notablemente de procesos anteriores. Por ejemplo, la obligatoriedad del voto desde los 18 años de edad y su certificación, que es válida para cualquier trámite. El sufragio será simultáneo en el territorio nacional y en 33 países. 52% de los aspirantes al gobierno y el parlamento son mujeres. Por primera vez en la historia del país suramericano, solo 5 partidos se disputan la primera magistratura. Las últimas encuestas ubican como favorito al actual jefe de Estado Evo Morales con 59% en intención de voto y ventaja de 40 puntos porcentuales sobre su rival más cercano. Y una empresa china es la nueva dueña de Waldorf Astoria, el hotel donde se hospeda el presidente Barack Obama en Nueva York. La compra muestra el incremento de las inversiones chinas en Estados Unidos cuando el país asiático está llamado a convertirse en la primera economía del mundo. Sobre ese tema es el comentario del periodista Oliver Zamora Oria. Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches y muchas gracias. El Fondo Monetario Internacional lo confirmó. China es la mayor economía del mundo y desbancó a los Estados Unidos, que mantuvo esa condición desde 1872. Claro, es un cálculo que se establece según el Producto Interno Bruto ajustado por paridad del poder adquisitivo, algo un poco complicado, pero bueno, en fin, es decir, según la capacidad de compra. En términos nominales, el Producto Interno Bruto del país norteño es mayor que el del gigante asiático, una realidad que a futuro nadie duda que también cambiará. Pero vamos a lo más importante. ¿Qué trascendencia política tendrá una China como primera potencia económica mundial? ¿Qué cambios generará en este fenómeno? Cuando eso suceda, el poder de Estados Unidos descansará sobre 2 pilares, el militar y el financiero. Hoy Washington tiene un presupuesto de defensa inmensamente mayor al del resto del mundo y es aún el centro financiero global. El poder del dólar es indiscutible. Sin embargo, la lógica indica que el poder económico a la larga lleva al poder financiero, político y militar porque se crean nuevos intereses y la necesidad de defenderlo.
¿Qué quiero decir? Que a medida que China se imponga económicamente, también lo hará en otros terrenos. El declive de Estados Unidos será lento, escalonado, pero se quebrarán todos los pilares de su poder. No por gusto, Beijing hoy invierte tanto en armamento y a medida que su economía crezca tendrá más dinero para fortalecer su ejército. Por otra parte, tomemos en cuenta también las sanciones de Washington que merman la confianza en el dólar. Sanciones que van contra países productores de petróleo. Una de las fortalezas del dólar es que se utiliza en el mercado de los hidrocarburos, pero Rusia e Irán podrían cambiar esa práctica. Además, el yuan chino es más estable, más seguro. Todo esto abre una ventana para analizar el futuro que viene. ¿Podrá hacer algo la Casa Blanca frente a este desgaste? China ha sido muy inteligente. Fíjense que tiene muchos recursos. Compró la mayor productora de carne de cerdo del mundo, una empresa norteamericana, compró una línea de producción de la General Motors y así una larga lista de inversiones en suelo estadounidenses, incluido la cantidad de bonos en su poder. Es decir, que Estados Unidos parece preso de las posibilidades inversionistas chinas que han sabido colocar sus capitales en la economía norteamericana y hacer de esto un mecanismo de presión sobre Washington. La supremacía china parece una tendencia irreversible. Así me despido hasta una nueva ocasión. Muy buenas noches. Hoy se inicia este recuento noticioso por el acontecer cultural con detalles de la entrega de los premios de la segunda edición de POSIT, certamen convocado por el Fondo Cubano de Bienes Culturales y Collage Habana. Alter Ego, obra del joven artista vileño Jorge Dager, obtuvo el gran premio de la segunda edición de POSIT. El jurado, presidido por el reconocido creador Moisés Finalé, valoró la rigurosidad y contemporaneidad con la que abordó la temática del retrato, la impecable factura y el desempeño en el dibujo. El primer premio le fue entregado a Arianna Contino por la pieza Escarabeo 9 de la serie Yacimiento. El segundo lo compartieron a Dislén Reyes por los grabados Sangre Azul y Adrián Fernández por la fotografía digital Requiem. También se entregaron 2 premios para la adquisición de materiales, uno para el grupo Triangle por la obra Entropía y el otro para Yoshua Paglieri por el videoarte Super Vaselina. En la segunda edición de POSI participaron más de 120 jóvenes artistas menores de 35 años de todo el país. Actualmente la muestra del concurso se exhibe en las galerías Collage Habana, Galeano y Artis 718. Organizado por el Fondo Cubano de Bienes Culturales, el certamen proyecta consolidarse como ese necesario espacio de visualización de las obras de los más jóvenes artistas cubanos. Y le doy seguimiento al Festival de Teatro de Camagüey. Estas son las imágenes de la presentación del grupo avileño de Morón Teatro de la obra Una leyenda de barro, un tema de la historia universal. Según reporta la periodista Amy Amargó, en las calles camagüeyanas cientos de personas disfrutaron la acertada puesta en escena que resulta una de las expresiones más elocuentes de la calidad estética del teatro callejero que hoy se crea en el país. Y así me despido. Soy Aleida Piñero Meneses y le deseo una excelente noche. Los valores de la identidad cubana están conformados por todo aquello que nos distingue de las demás culturas, desde cómo nos expresamos hasta el modo en que asumimos asuntos cotidianos de la vida constituyen expresión de la cubanía. Sin embargo, son los símbolos el mejor distintivo de una nación, pues en cada caso contienen valores relacionados con la historia. En Cuba, lamentablemente, se ha hecho práctica que muchas personas irrespeten los símbolos, olvidando el significado patriótico que portan. Una fragancia diferente perfuma estas calles cuando el sonido de su voz despierta a los vecinos. Ella atrae las flores más demandadas y entre sus especies hay una que parece sobresalir en los gustos. Mariposas, que están cerraditas, más bien cerraditas están. Mariposa, la flor nacional, ¿no? Sí. ¿Le piden mucho esa flor? Sí, a todo el mundo le gusta, tiene un perfume riquísimo.
Muy cerca de los hoteles de La Habana Vieja, este hombre vende un poco de Cuba en complejas piezas artesanales. Son artículos hechos para representar a Cuba en cualquier país del mundo que se lleve un objeto, por ejemplo, que tenga la bandera cubana o que diga Cuba. Una polémica sobre la que los cubanos no nos ponemos de acuerdo encierra la comercialización de los símbolos en atuendos del vestir o souvenir. No me parece que sea irrespetar. Llevar una bandera, un pullover, la bandera de nosotros, de nuestra patria. Peor que usarlos en una camiseta sería usar los signos patrios de otros países. Con frecuencia o en la mayoría de las oportunidades los lugares donde estos aditamentos que conllevan nuestros símbolos patrios, la bandera u otros, son espacios que tienen un fin comercial, un fin no solo, es decir, no tiene como fin el público cubano, sino justamente el público extranjero. En la Ley de los Símbolos Nacionales, aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre de 1983, se prohíbe, por ejemplo, el uso de la enseña nacional como réplica en cualquier material con propósitos ornamentales o comerciales. La bandera inglesa hubo más aquí, ya no. Ya eso se calmó, pero hubo más aquí que en otras partes. El peligro aquí está no en negar el uso para nada de estos símbolos que pueden ser extranjeros, porque forman parte también de una cultura internacional, estar un poco a tono con determinadas dinámicas a nivel mundial. Pero el peligro está en idolatrar estos símbolos por encima de los símbolos que nos representan, que nos tipifican como cubanos. Muchas familias olvidan hoy que educar en el respeto a lo que nos identifica no es solo menester de la escuela. No somos capaces de poner en alto, de respetar y de usar como propio algo que puede ser o que debería ser un orgullo para nosotros. Ser cubano, más allá del orgullo que decirlo representa, es también un compromiso de aprender a venerar nuestros símbolos y tenerlos en el lugar solemne que merecen. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar la conmemoración del aniversario 146 del comienzo de las guerras de independencia. Y el inicio de la siembra de tabaco en varias provincias del país. Y el apoyo de cubanos residentes en Europa a la campaña por los 5 y contra el bloqueo. Finaliza así la emisión estelar de viernes. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos un buen fin de semana. Sí, gracias por su compañía, son ustedes muy amables. Buenas noches y hasta el lunes.